Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos encontréis. Hoy os tengo que presentar a una persona que tengo muchísimas ganas de que conozcáis. Es actor, director, se dedica al coach y ha encontrado una manera de que se pierdan los miedos y los complejos y a partir de ahí se pueda trabajar. Os presento a Guillermo Pallasini. Bienvenido. Hola Maribel, sí. Un gusto para mí estar aquí contigo nuevamente y agradecido por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes, con todos los auditores y auditoras de Radio Global. Para los que no te conozcan, ¿quién es Guillermo Pallasini? Pallavicini. Pallavicini. Siempre te corto el apellido, discúlpame, mil disculpas. Sí, no, sí, un apellido largo, complejo. Mira, yo soy actor, director de teatro, tengo una larga trayectoria al respecto y muy apasionado por lo demás de mi arte teatral. Y por esas cosas de la vida, como dice la canción, los caminos de la vida no son los que yo pensaba. Sin embargo, fui derivando a este proceso de hacer clases, talleres, coaching de comunicación o para la comunicación profesional. Y fue muy interesante para mí este encuentro porque fue como unir dos mundos, el mundo del arte con el mundo ejecutivo, directivo. Entonces fue algo especial que sucedió en mi vida y de lo cual estoy muy agradecido porque ha sido como un nuevo mundo que he hallado, ¿no? Un mundo muy especial. Me he contactado con gente muy linda, muy maravillosa, que me ha hecho ver la vida también de manera más complementaria. Así que eso es como la historia que yo tengo. Estudié en Alemania ciencias del teatro, el cine y la televisión, una mirada más desde la perspectiva de la ciencia de las comunicaciones, que también me ayudó a darle un enfoque a lo que yo hago. Y bueno, por mis inquietudes personales también me fui documentando en neurociencia, ciencias cognitivas del cerebro, programación neurolingüística, por cierto. Y con todo eso fui armando una receta como un chef, que con distintos elementos pueden generar una delicatez, una exquisita comida. Bueno, la verdad es que para los que no lo conozcáis, viene muy avalado por los grandes logros que ha conseguido, sobre todo en el tema de la timidez para lograr expresar las cosas que muchas veces necesitas, tanto en el trabajo como en un escenario, y no lo podías hacer porque obviamente te querías bloqueado. Pero ¿cuál es la relación entre el teatro y el coaching? Mira, es una relación bastante, ¿cómo decirlo?, bastante sincrónica, ¿no? Es como muy parecida desde mi perspectiva, porque el teatro lo que pretende en su fin último es lograr impactar al espectador o la espectadora, lograr una transformación, tener un contacto emocional, hacer que interiormente se mueva para que tenga una nueva perspectiva de la vida. Y el coaching, yo creo, lo veo, los talleres, los cursos, lo veo desde la misma manera. O sea, uno tiene que lograr impactar, tiene que lograr emocionar, tiene que lograr enganchar para que se produzca esta nueva mirada de la vida, se produzcan transformaciones importantes. Entonces, yo lo veo muy similar, muy similar. Tengo una historia reciente de una alumna, de una coachee que tuve, que tuvo una vida muy difícil, una infancia muy compleja, y tenía esto de que se ponía, como dices tú, muy nerviosa y se le confundían las ideas y tenía que exponer frente a gerentes, en fin, muy complicada ella. Y fuimos escarbando y llegamos a un proceso de que su infancia estaba determinando este comportamiento 30, 40 años después y le estaba influyendo de una manera muy significativa. Entonces, para mí fue muy conmovedor poder iniciar este proceso con ella. Ella fue muy sincera conmigo
y fue increíble lo que se logró. Realmente ella estaba súper agradecida, me mandó un correo muy bonito al final y que le significó un cambio de vida, le significó superar muchos problemas que tenía, ha tomado decisiones importantes en su vida ahora, tiene sueños, tiene esperanza, fue como un renacer. Así que sí, ahí hay una sintonía muy, muy especial. Bueno, yo siempre he visto que las personas que tenían problemas de comunicación, problemas de relacionarse con otras personas, ya fuera por la timidez o en un momento dado por la dificultad, el teatro hace un muy buen trabajo, porque realmente tienes que ponerte en el papel, tienes que expresar unos sentimientos, tienes que hablar e imaginarte, y te ayuda para no tener esa visualización de que todo el mundo está por ti, sino que tú estás expresándote libremente. Y el coaching, en realidad, es la misma filosofía. Tú estás hurgando, hablando de tu interior, solucionando cosas que a lo mejor ni sabías que te estaban sucediendo. Y yo creo que esta sinergia que tú has creado, lo que ayuda es a las personas a relacionarse, tanto en el ámbito personal como laboral, como de pareja, o sea, el emocional, porque estás pudiendo expresar las cosas sin sentirte ni ofendida, ni a la mínima no poder acabar una frase, sino decir lo que quieres decir y luego ya poder descansar. Y creo que enseña esos tiempos. Tú has desarrollado un método que me parece muy interesante, pero háblame un poquito de él. ¿Por qué tu método se llama CERPEFET? Sí, me quedo con un par de conceptos que me diste, de que también muchos alumnos me han dicho que con el programa, con lo que yo he trabajado con ellos, les he arreglado colateralmente sus matrimonios, sus vidas de pareja. Para mí también es como un efecto sorprendente porque no era el motivo del coach, pero efectivamente pueden llevar estos contenidos, los pueden llevar a sus propias casas, a sus propios hogares, vidas personales, y con muy buenos resultados, porque en general no nos sabemos comunicar y reaccionamos de manera excesivamente espontánea y no logramos enganchar bien en situaciones en que sí queremos estar muy bien conectados. Así que plenamente de acuerdo con lo que decías, Maribel. Gracias por tu reafirmación. Y mira, el método CERPEFECT es que es como una abreviatura del inglés, lo puse así en ese concepto que es más internacional, que sería Cerebral Performance for Communication, ¿no? Sería como la performance cerebral para la comunicación. Porque me di cuenta, con estos estudios que te decía de neurociencia, de ciencias cognitivas, de que los neurocientistas han explicado lo que nosotros desde hace milenios ya sabíamos desde el ámbito teatral, artístico, pero ahora existe la explicación científica. Entonces yo me di cuenta al principio cuando empecé a hacer estos cursos de que si yo me ponía demasiado teatral y lo explicaba solamente desde el ámbito artístico, iba a chocar con los ingenieros. Yo partí haciendo clases en la Universidad Técnica Federico Santa María, estuve más de 15 años trabajando ahí con ellos, entonces trabajaba con puros ingenieros, entonces los alumnos de ingeniería yo empezaba a enseñarle teatro que era algo demasiado ajeno para ellos, entonces tuve que buscar un puente. Y ese puente me lo entregó las neurociencias, la programación neurolingüística, de manera tal de poder explicar más científicamente al fenómeno que se estaban enfrentando. Entonces, por eso me di cuenta que tenía que darle un carácter más estructurado a nivel cerebral. Y por eso lo enfoqué desde esta perspectiva cerebral y me fue llevando a la creación de este modelo, este método de CERPEFECT. Y además en español tiene este derivado, esta línea, ¿no es cierto?, que se parece un poco a ser perfecto, porque muchas veces abandonamos esta posibilidad de perfeccionarnos, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve a un deportista de alto rendimiento, ahora que hace poquito fueron las Olimpiadas, ¿no es cierto?, uno ve jóvenes que logran un muy alto nivel a través del entrenamiento continuo, permanente, de la dedicación, de la pasión, y logran puntajes de perfección, o en otros deportes. Entonces, ¿por qué en la comunicación no aspirar también a la perfección, ¿no? Y tener una comunicación perfecta, ¿cierto?, en los ámbitos
específicos en que se desarrolla, con entrenamiento, con capacidad, con mucho ensayo. Nosotros para llegar a hacer una obra de teatro, un actor, ensaya muchísimo, es como un músico, ¿no? O un pintor que hace muchos bocetos hasta que llega a su obra final. Un escritor también prepara, revisa, vuelve a revisar. Entonces, no es un trabajo que surge de la noche a la mañana. El público llega a la sala de teatro y ve como que si fuera muy fácil, pero en realidad detrás de eso hay mucho trabajo. Entonces, bueno, lo mismo creo yo que se va produciendo en la comunicación profesional. Y he logrado hacer ver esto a los profesionales con los cuales yo he trabajado, de que efectivamente a través del trabajo, del ensayo, puedes lograr muy buenos resultados. Así que por ahí, ¿no es cierto?, va esta idea de tener una performance cerebral que sea coherente y que toque los distintos elementos que interactúan a nivel cerebral con la comunicación, que son la voz, la emoción, lo físico-espacial o la expresión corporal y el pensamiento lógico, porque también el pensamiento lógico se ve alterado si cualquiera de estas tres funciones no están bien armaditas. Entonces la interacción de estas cuatro funciones son las que permiten tener una comunicación asertiva. Entonces yo voy trabajando una por una. Sí. Yo creo que tu método, con la sinergia que ha creado, aparte de lo que hemos hablado, creo que ayuda cuando las personas visiblemente han tenido un trauma y aunque hayan podido ser líderes en su campo o hablar o mantener un discurso, cuando hay alguna situación externa que afecta, ya sea físicamente o mentalmente, hace que esa persona, aunque aparentemente esté bien, se rompa por dentro. Y yo creo que esta terapia, que yo lo veo como una terapia, lo que te está ayudando es a volver a encontrar qué imagen quieres dar con lo que tienes ahora. Es como decir, bueno, paso de que la gente imagine, pues desde los 20 años ahora a los 54. Evidentemente yo no podré hacer las mismas cosas que hacía a los 20 años y las que haga ahora las haré, no, ni mejor ni peor, diferentes. Y eso, cuando hay algún tránsito que no puedes solucionar o ha habido un accidente, yo creo que es muy positivo porque te ayuda a coger las bases con lo que ya hacías bien, superando los miedos que tienes y entrenándote para aceptarte a ti mismo. Y yo creo que todas las personas necesitamos a veces ser capaces de reírnos de nosotros mismos antes de que los demás se rían, porque entonces ya en un momento dado no hay ofensa, porque como ven que no te van a ofender, no van a continuar. Y creo que para eso hace falta tener esa nota de humor, pero sobre todo llevada al punto que tú has encajado con tu método CERPECE, llevado al interior, a que yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy diciendo y la reacción que provoque da igual, porque en ese momento no tiene que ver conmigo. He venido a hacer un trabajo y no me van a perjudicar o cambiar, ¿vale? Pero ya has conseguido ese equilibrio emocional tan importante y sobre todo que hace falta hoy en día, porque hablando contigo, yo conozco una persona muy deportista que daba charlas motivadoras, muy bueno, pero claro, cuando tuvo un accidente, porque hay veces que no lo tuvo en su deporte, lo tuvo de tráfico, pero claro, su vida cambió y tuvo que cambiar su actitud, su manera de ver las cosas y claro, ¿cómo motivar teniendo que empezar a estar tú motivado? Y ahí su mamá, que sabía pinceladas de teatro, le hacía que se riera y nos hacía reír, buscando excusas a todos cuando le íbamos a ver para poder llegar a ese estado. Esto que lo pueda realizar de una manera firme, decidida, con todo lo que tú manejas, con toda tu expertise, creo que es un regalo para muchas personas que estén en ese bloqueo, que saben que no pueden cambiar algo, pero sí que necesitan cambiar la manera de verse y sobre todo su entorno, cómo reacciona. Pero para eso tienen que empezar reaccionando ellos de manera diferente muchas veces. Aquí se hace referencia al concepto
de la comunicación directiva. Sí, tienes razón con tus comentarios, Maribela. Me parece que efectivamente es así, de que uno en la vida va sufriendo estas distintas transformaciones que por lo demás son muy necesarias y muy buenas. La vida va haciendo esos caminos y va haciendo que uno se vaya construyendo a lo largo de la vida, uno desde niño, digamos, adolescencia, juventud, ya madurez. Efectivamente va sufriendo transformaciones manteniéndose uno mismo en eso. Y por lo tanto todo lo que uno va aprendiendo lo va nutriendo y lo va haciendo más persona, lo va haciendo más contundente. Así que también yo me enfoco mucho en eso, en respetar muy bien lo que es cada uno. Y a partir de lo que es cada uno o cada una, yo voy construyendo, esculpiendo en esta persona lo que en conjunto consideramos que se puede ir perfeccionando. Porque esto es según cada cual. No podemos querer poner un parámetro para todos de la misma manera, porque los seres humanos somos todos distintos. Tenemos una matriz común, pero todos se manifiestan de una manera diferente. Entonces tomo muy en cuenta aquello para lograr mi mejor desempeño. O que el alumno o alumna encuentre su mejor desempeño. Ambos. Porque yo también crezco mucho cada vez que me encuentro con personas y hago este trabajo. La comunicación directiva tiene sentido en que es otorgarle al sujeto la capacidad de dirigir su propio cerebro, su propia comunicación. Es en ese sentido directiva, pero también directiva porque le permite liderar, le permite lograr un mejor desempeño. ¿Cómo reaccionan las y los participantes cuando haces ejercicios que son teatrales? Sí, mira, es muy buena la reacción de ellos, porque les parece muy lúdico, muy entretenido, y eso es muy positivo. Y el actor, ¿no es cierto?, al igual que un profesional, necesita aprender cosas. Entonces, cuando recién hablábamos de la comunicación directiva, es darle a un vehículo, darle conducción. Es como tener un auto sin un chofer. Necesita tener alguien que lo dirija, que lo conduzca. Entonces, el actor aprende eso. Y eso yo trato de transmitirle a mis alumnas, alumnos, de que puedan lograr ese dominio de sí mismos. Y eso se hace a través de ejercicios teatrales que son muy lúdicos. Les gusta mucho, por ejemplo, les parece muy atractivo el tema de la voz. Que uno piensa que la voz de uno es la voz, solamente la voz de uno, no sabe que se puede transformar la voz. Entonces, a nosotros que somos especialistas en la voz, que uno de los ramos más importantes para un actor es el manejo de la voz. Entonces las personas cuando se dan cuenta de que tienen un potencial enorme con la voz, de que pueden colocar la voz aquí en el resonador torácico y sacar una voz que sea con mayor presencia escénica, que tienen la capacidad de modular de una manera distinta, manejar los ritmos, darles mayores intensidades con la voz, es una herramienta notable. Entonces se sienten como con un nuevo poder. El otro día me decía un alumno, es como que me pusiste una inyección de energía, así como que, porque se sintió distinto, se escuchó distinto y por lo tanto su forma de comunicarse cambió a partir de este elemento, de poder utilizar correctamente su voz, darle fuerza, escucharse, retumbar su voz, hablar con presencia. Sacar también, por ejemplo, en el tema de las alumnas, las mujeres que de repente que les hace perder presencia escénica y de pronto poder ver que pueden modificar su tonalidad de voz, también es como súper potente, muy interesante. Los jóvenes que hablan de pronto muy rápido pueden modelar y hablar más lento y por lo tanto darle mayor peso a los conceptos que están utilizando. Así que desde esa perspectiva el uso de la voz es muy potente. Lo mismo que las emociones. El actor, ¿no es cierto?, es un jugador de emociones. Uno puede jugar con las emociones de un lado para otro, porque precisamente nos hemos especializado también
para poder impactar al público necesitamos tener un manejo muy verdadero, auténtico de las emociones. Entonces también entregar esa herramienta de poder tener siempre una emoción positiva. Siempre hay que estar apasionado, contento, entusiasmado. Entonces yo les entrego herramientas para poder manejar la emoción. Incluso a veces en situaciones en que uno no está bien. Porque no todos estamos bien todos los días, ¿no es cierto? Hay días que uno anda más bajoneado, más tristón. Entonces, ¿pero qué es lo que hago si tengo justo ese día una presentación importante? ¿Cómo me enfrento al público? No me puedo enfrentar triste con mis dramas personales. Tengo que tener la capacidad de transformarme, enfocarme la mente, calibrarme la mente, programarme la mente para poder estar contento, salir a público. No importa que después salga y siga deprimido. ¿Me entiendes? Es como esa es la idea del manejo emocional para situaciones específicas. Ahí yo diferencio la comunicación formal, ¿no es cierto?, más directiva, de la comunicación cotidiana. Uno cotidianamente se comunica con la misma voz que ha tenido siempre, con la emoción que tiene, y el cerebro tiene esa virtuosidad de poder separar comunicación profesional de comunicación cotidiana. No significa que los voy a transformar, solo es para utilizarla en situaciones específicas. El otro día un alumno me decía, Javier, estando ahí en una clase, me decía, profesor, así incluso medio molesto, profesor, ¿por qué tenemos que aprender a comunicarnos si nosotros ya sabemos comunicarnos? Yo me comunico con mi amigo, aquí con usted, en mi casa, en fin, me comunico. Yo me quedé pensando, es cierto lo que dice Javier. Entonces yo le dije, pero Javier, ¿qué pasa si tú te tienes que enfrentar a una entrevista laboral? A un grupo, hacer una conferencia con 300 personas, hacer una presentación gerencial. ¿Tienes realmente todas las herramientas para enfrentar esos desafíos? ¿O no va a ser situaciones complejas que tú de pronto no vas a saber exactamente cómo enfocarlas? Ayer se quedó pensándola y me dijo, claro, bueno, sí, seguramente me pondría nervioso, no sabría muy bien qué decir. Bueno, de eso se trata, Javier, de entregarte herramientas a través de este programa para que tú puedas enfrentar situaciones que son complejas. Porque claro, en tu comunicación cotidiana tú ya te manejas, son amigos de confianza. Pero en situaciones donde tú no realmente conoces todo el público, es más complejo y es más difícil. Entonces, Totalmente, que tienes razón. No tiene nada que ver. Claro. Entonces, fue muy bueno el cambio de actitud, se sacó la mejor nota del curso, ayudó mucho a que sus compañeros también entendieran que no se habían atrevido a hacer la pregunta, que entendieran por qué era importante este ramo, así que fue un curso de mucha motivación, fue muy bonito, me encariñé mucho con ellos, a partir de esta reflexión que hicimos y comenzar con a veces es bueno la tensión, ¿no? Porque esta tensión emocional que se produce es bueno porque logra un impacto mayor, y me hizo también a mí como agarrar nuevos bríos a partir de esta historia. Bueno, es que en realidad te hizo una pregunta o una afirmación desde la sinceridad de su interior. Él creía que lo tenía todo controlado, pero no había pensado que podía haber una escena diferente en su vida en la cual él tuviera que actuar. Y yo creo que eso le fue bien no solo para el trabajo, evidentemente, sino para su vida particular, emocional, por si surge algo y tiene que dar el acompañamiento perfecto, poder mantener la calma desde ese puente que le has tendido para que sepa trabajar en diferentes áreas. Has mencionado anteriormente que las emociones, la voz y la expresión física son los más importantes en la comunicación. ¿Por qué? Porque son el vehículo de las ideas, ¿no? Uno puede haber hecho un trabajo profesional muy interesante, con mucho estudio, con mucha documentación, muy contundente, pero el vehículo a través de donde se expresa toda esa capacidad profesional o ese estudio, son estos tres elementos. Es la voz, la emoción, la expresión corporal. Si realmente un buen trabajo profesional no tiene estos elementos y a la hora de tener que presentarlo, esa persona se pone nerviosa y se bloquea totalmente, entonces todo su trabajo anterior profesional queda disminuido. Por lo tanto, claro que son importantes, por eso son los elementos incluso más importantes o conjuntamente importantes, porque logra, ¿no es cierto?, conducir este pensamiento de una manera contundente, clara, bien precisa. A mí me ha ayudado mucho a propósito del teatro
el trabajar con el elemento que usamos mucho en teatro, que es el corte en acción. Entonces los alumnos empiezan a hacerme la exposición y cuando ellos se desvían un poco, se turban, entonces le digo, corten. Les encanta eso, me encuentran muy teatral, así, corten, se siente como en una película, así, corten. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó? Le doy la explicación, ¿no es cierto? Mira, aquí, ya. 2, 3, acción. Ya, después, corten. ¿Qué pasó ahora, profe? Ya. Y eso es muy útil para el cerebro, porque el cerebro sabe que no puede seguir en una dirección errónea. Entonces lo detienen y el cerebro piensa internamente, sí, ¿por qué me detuvieron? Si yo siempre he hablado así. Entonces, y lo detengo una vez, 2 veces, 3 veces, y como a la tercera, cuarta vez el cerebro empieza a despertar neuronas, empieza a generar nuevos parámetros y dice, a ver, este profe me está pidiendo cosas que yo no había hecho nunca, así que vamos a intentar por aquí. Entonces, el alumno, la alumna va tomando un riel distinto, un pulso diferente. Entonces, eso va haciendo de que sus ideas se puedan transmitir de manera mucho más contundente. Logre una precisión diferente, logre hacer matices, logre contar una historia, hacer un cuento, ¿no es cierto?, darle dramatismo, subir, bajar la voz, ser expresivo. Entonces, eso genera un enorme impacto y por lo tanto las ideas se reciben de una manera mucho más contundente y logra generar un gancho mucho más profundo con el público. Entonces, evidentemente que son elementos centrales, fundamentales, que muchas veces quedan de lado. Solamente se pone hincapié en lo profesional. El caso que te contaba de esta alumna, que ella profesionalmente, donde está, ella es gerente, donde está es por sus capacidades profesionales, pero si tiene que exponer frente a 20 gerentes, que son pares y que son superiores, se pone nerviosa. Entonces su nivel profesional se ve disminuido, porque le tiembla la voz, le sudan las manos, se pone colorada, se le enredan las ideas, no sabe para dónde moverse. Entonces su jefe le dice, no, no te preocupes, si ya ahí, yo, pero ella obviamente se siente mal cada vez que tiene que presentar, porque precisamente estos elementos son los elementos que le están faltando para poder mostrar todo su trabajo, toda su capacidad profesional. Así que sí, son así, son los elementos fundamentales, de los cuales yo soy especialista en conducir. Yo digo que opero a nivel de cerebro abierto, yo abro el cráneo y ahí trabajo yo, clic, 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 muevo teclas, reorganizo, armo aplicaciones para que el cerebro funcione bien otra vez. Estaba reflexionando lo que estabas diciendo y me venía un momento de mi vida que, bueno, a mí me gusta mucho estudiar y me es fácil, quiere decir, me es fácil. Si algo me gusta, lo estudio, lo preparo, escrito, te lo explico. Pero hubo un momento que yo tuve que hacer una calificación delante de muchas personas. Había unas que conocía y otras, lógicamente, que no. Y claro, no hablamos el mismo idioma, pero no hablamos la misma terminología, cosa que yo hasta ese día no había parado atención. Entonces, hubo un momento que dije una cosa y al reírse pensé, ya lo estás haciendo mal. Y ese corte y luego acción, ese momento, creo que es tan necesario aprender a hacerlo para que varía mucho del 10 que yo tenía a que te quede 9,75. Sí, era un 9,75, pero creo que es una de las veces que peor me he sentido porque luego me costó arrancar, explicarme y claro, nunca lo había tomado como valor. Y ahora cuando hablo con alguien intento escuchar qué dice y si no, antes de un examen o antes de una conferencia, intentar entender más el lenguaje, que lo damos por hecho, pero una equivocación de este tipo hace que te desmontes y se desmorone todo lo que tienes alrededor. Claro, hacer que pare, enseñar al cerebro a parar, quiere decir, no es que lo estés haciendo mal, es que tienes que buscar otra salida. Cuando ya te has acostumbrado, es fundamental, porque es como tú dices, estás trabajando en el interior de los malos hábitos que tenemos, pero claro, nadie nos los ha reconducido. Cuando nos dicen, para, claro, yo me estaba imaginando en aquella escena que me hubieran dicho, paren, acción. Yo hubiera podido reestructurar y para eso
los ejercicios que haces, el trabajo que hacen tus alumnos, es poder tener esas herramientas para que en un momento dado no les pase, que luego lo puedes silvanar, pero no queda perfecto, y al no quedar perfecto no quedas bien, no te sientes bien contigo misma o contigo mismo. Entonces, Sí. creo que es importante este trabajo. Sí, ahí quiero acotar un elemento que es fundamental, que es el uso de la respiración, que no lo he mencionado en detalle. Para la voz, para la expresión corporal, para las emociones, la respiración es fundamental, porque para la voz permite producir una buena voz, para las emociones permite conducir las emociones. Cuando uno siente miedo, la respiración se acorta y se acelera la frecuencia. Esos son los dos movimientos de la respiración, elasticidad y frecuencia. Entonces yo empiezo a sentir temor y acelero la frecuencia y acorto la elasticidad. Por lo tanto, empiezo a cambiar oxígeno o aire muy poco y muy rápido. Y eso hace que el oxígeno que llegue al cerebro sea poco y el cerebro se empieza a poner rojo y la actividad neuronal se empieza a ver dañada. No fluye como cuando uno está con una respiración normal y se siente tranquilo. Entonces, si uno quiere mantener una fluidez, quiere estar tranquilo, quiere expresarse correctamente frente a público, necesita también tener ese control. Cuando tú decías, en ese momento no supe qué hacer y me confundí mi idea. Si tú hubieras tenido una técnica respiratoria, podrías haber soltado el aire, haber hecho la pausa. Yo le digo a mis alumnos, pongan cara de inteligente ahí como que, y hagan así como, y mientras tanto el cerebro está respirando, pero uno le pone la cara, la actitud, y hace la pausa, y después retoma. Entonces le dio tiempo al cerebro para meter más aire, recuperar la frecuencia respiratoria, se encienden las ideas y uno puede continuar. Entonces, en estas situaciones la respiración es fundamental para oxigenar el cerebro, para el uso de la voz, para la emoción y también para estar relajado, porque la expresión corporal cuando uno está suelto fluye. Cuando uno está apretado, no fluye, la cara se contrae, la musculatura, uno se ve serio, se ve demacrado, el rostro tieso, las manos tiesas, los hombros, todo, y eso lo percibe el interlocutor. Se da cuenta de que hay una tensión, a veces no conscientemente, pero el cerebro involuntario, inconsciente del interlocutor se da cuenta que hay una tensión negativa. Cuando uno está tranquilo, relajado, sonríe, mueve las manos, se mueve para allá, para acá, el público se siente cómodo porque se da cuenta que el que está hablando está cómodo, está tranquilo, está relajado. Y eso se consigue a través de la respiración. Por eso hoy en día hay tanta importancia en Occidente respecto de técnicas de meditación, la yoga, en fin, tai chi, muchas técnicas que vienen del Oriente que precisamente ponen el acento en la respiración, en andar más relajado, con menos estrés, que es lo que sube y aumenta mucho en estas situaciones donde uno se siente observado, ¿no? El estrés aumenta. Totalmente. Tú ya no haces teatro. ¿No te resulta frustrante haber dejado tu arte? Me preguntan eso, eso es cierto, hay una inquietud respecto con la gente que yo trabajo, y la verdad es que no es así, para nada. Yo diría que todo lo contrario incluso, porque cada vez que hago una clase, cada vez que hago un coaching, yo estoy actuando, en el buen sentido de la palabra, no es que esté mintiendo, sino que me siento así, me siento expresando, enganchando, como decía al principio, generando estos lazos con mi coaching, ¿no es cierto?, con mi público, con mis alumnos en la universidad. Entonces, yo hago una actuación, me siento súper bien, cambio las voces, hago chistes, entro a la sala diciendo alguna cosa simpática, algún chiste, y a los alumnos me miran y se están riendo porque saben que yo les vengo a entretener un poco el día. Pero a la vez estoy pasando contenido y estoy siendo un profesor muy riguroso, pero a través de esto sentirme muy contento yo también. Yo siento que si yo no lo paso bien, no voy a poder entregar tampoco el contenido que tengo que entregar. Entonces yo me comprometo muy bien al 100% y para mí yo sigo haciendo teatro. Yo echo de menos cuando no hago clases, cuando no hago coaching, porque me siento más vivo que nunca, igual que cuando hago teatro. Entonces, yo he seguido haciendo teatro, cada vez que estoy haciendo esto me siento haciendo así, como te digo, y sigo utilizando distintas voces,
me disfrazo un poco, uso estos lentes, a veces me preguntan los alumnos, ¿usa estos lentes ópticos o les digo, son un poco para mantener un personaje, porque yo como soy actor, ellos quieren también ver a alguien distinto. Uno proyecta una imagen, la imagen que también tiene que ver con la expresión corporal es súper importante hoy en día. Así como para situaciones, no sé, uno formales, un matrimonio, algo así, tiene que ir con determinada tenida, determinada pinta. También para este tipo de eventos uno tiene que ponerse una manera. Entonces yo, como actor, digamos, como profesor, trato de dar un toque que me caracterice, que se note quién soy yo. ¿Entiendes? Entonces, sí, yo sigo haciendo teatro cada vez que estoy frente a mi público. Y además que tiene una gracia que no la tiene el teatro, que es mejor incluso, que porque en el teatro uno actúa, claro, uno actúa y el público se va. Y uno tal vez no vea nunca más a ese público. Y vuelve otra vez a la siguiente función, vuelve un nuevo público, se van y uno no los ve más. En cambio, con las personas que yo le hago clases, mantengo un nexo. A veces pasan años. El otro día, 10 años después, me escribió un alumno brasilero que tuve, que ahora es gerente general de una empresa importante, y me decía, profe, yo todos los días me acuerdo de usted y aplico los conocimientos que tuve con usted. Entonces para mí fue como súper así como potente decir, qué bueno. Imagínate, 10 años después y la gente te escribe para decirte algo así y darte las gracias. Es bonito, o sea, realmente uno dice que hay un nexo, aquí se generó un lazo de amistad, y así con muchos, ¿no? No es solamente uno, son muchos. El otro día también otro que había tenido hace como 12 años clase con él en una empresa, también me contactó y me dijo, Guillermo, ¿cómo estás? Mira, estoy formando aquí una consultora con unos colegas y queremos que tú nos vengas a reafirmar las clases, me acuerdo de ti, que sé yo, que eran muy interesantes, también contactos. En otros casos me llevan a sus casas, le hago clase en alumnos y después entonces me dice, ¿sabes qué? Quiero que mi señora también tome el coaching contigo, o llegan a las hijas, entonces mira, tengo 3 hijas que están en la universidad, que tienen problemas, cuánto tienen que comunicarse, entonces, y ahí les hago clase a las hijas, entonces se van produciendo nexos de amistad que son muy, muy bonitos, muy interesantes, y además que a estas alturas ya le he hecho clase a muchas nacionalidades, ¿eh? No solamente, yo soy de Chile, ¿no es cierto?, pero a muchas personas de América Latina, argentinos, hace poquito estuve trabajando con ellos, peruanos, en fin, brasileros, que pese a que hablan poco de español, y yo trato también de comunicarme un poco con algunas palabras brasileras también, para generar estos nexos, con estadounidenses también hablaba español y también pude ayudarlo muchísimo. Ahora está trabajando en Nueva York, también por ahí me mandó un correo, un mail que me daba las gracias, que también en inglés podía aplicarlo muy bien estos contenidos. Otra chica que es de acá de Chile, profesional, que está en Canadá, en Deloitte, que ocupa un cargo de gerente de proyecto allá, ha hecho 6 programas de coaching conmigo, me tiene como coach permanente. Cada vez que tiene alguna dificultad me convoca, hacemos un programa y ya yo le voy afinando cosas, trabajo con ella la forma de gerenciar, en fin, me dice, tengo un problema por acá, ¿cómo lo ves tú? Yo también la voy orientando porque ya tengo mucho conocimiento en distintas áreas de la industria por mi experiencia, porque conozco mucha gente, he tenido mucho contacto, por lo tanto puedo orientar muy bien. Así que ese nexo es súper importante, que en el teatro no se tiene, que aquí sí lo tiene. Yo me aprendo los nombres, conozco la historia de cómo se llaman los hijos, que se llama Bruno, que se llama Emilio, que se llama Catalina, su mujer. Yo digo, hola, ¿cómo está Catalina? Bien. ¿Y Bruno, cómo se ha portado? Bien, sí, ya. ¿Y Emilio, que es guaguita, que es chiquitito? Sí, ¿cómo está? Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo está Rafaela? Bien, que si yo, está yendo al colegio, estuvo media resfriada, entonces está generando un nexo de amistad, de contacto, que es muy bonito y que de pronto en el teatro no se logra. Entonces logra funcionar. Hay 2 cosas, como la parte conductiva, ¿no es cierto?, de poder generar espacio de conocimiento, y por otra parte este nexo personal que es muy bonito, que yo también debo reconocer, soy así, soy muy emotivo, digamos, me gusta generar estos lazos de amistad. Creo que hacen el mundo mejor. O sea, totalmente. Yo creo que quien acude a ti mejora no solo a nivel profesional,
sino personal, y lo que hablábamos, de las emociones que uno tiene que trabajar y enfrentarse con ellas día a día. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, por compartirlo con todos nosotros, por darnos opciones a poder trabajar nuestro interior desde otra perspectiva y, sobre todo, saber que podemos contactar contigo y también que, aparte de hacerlas, como has dicho, a nivel presencial, se puede trabajar contigo a nivel virtual para poder calificarnos, arreglarlos, solucionar el obstáculo que no sabemos qué hay, pero hay algo que no funciona. Así es, Maribel. Yo ya desde la pandemia, ¿no es cierto?, han pasado, 4 o 5 años, que ya empecé a hacer estas clases online con mucha gente que empezó a trabajar online y resultan muy bien, muy bien. Ahora la mayoría de mis clases son online y son súper efectivas, trabajamos lo mismo, en algunas ocasiones pueden ser presenciales también, pero normalmente estoy trabajando online y funcionando muy bien. Entonces también aprovecho la oportunidad del espacio para poder hacer una invitación amplia, ¿no es cierto?, a todos los hispanoparlantes que pueden estarnos escuchando en distintos países, de que tomen contacto conmigo. Al parecer está saliendo mi correo electrónico y mi WhatsApp. Entonces, que me contacten, que conversemos y que iniciemos un proceso de cercanía y de ayuda. Y también, si necesitan un contacto, un consejo concreto, específico, también, no necesariamente tiene que ser un curso o un coaching, sino que también puede ser, mira, profe, tengo esta dificultad, ¿qué me aconsejas? Y yo les doy un consejo, porque yo creo que el conocimiento es para regalarlo, ¿no? Y para que podamos mejorar. Sí. Claro, también te da, esa pincelada también te da la ventaja de saber que puedes conectar con esa persona y que va a trabajar y encontrar el refugio que muchas veces necesitamos. Pues gracias, encantados de que estés con nosotros y esperándote ver muchas veces más. Un abrazo infinito. Un abrazo para ti, muchas gracias. Sí, espero que estemos en contacto. Además que felicitaciones por la radio, creo que ha tenido un gran impacto aquí en Chile. Ya muchos profesionales la conocen y la siguen, así que felicitaciones y sigan con mucha fuerza porque creo que es una iniciativa notable la que han emprendido. Muchísimas gracias. Continuamos. Que estén muy bien. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach Antena, tu emisora.